Buen día para todos, todas, todes. Mi nombre es Germán Retola, pertenezco a la Universidad Nacional de La Plata, al doctorado en Comunicación Social. Y quiero presentarles, comentarles una ponencia, un trabajo que es un trabajo que tiene muchas complejidades, que se llama Paraíso, que es para nosotros encontrar a Beatriz. Y me parece que es un trabajo súper pertinente para esta mesa, donde nos cabe la posibilidad de imaginar utopías y transformar corporalidades. En principio, porque estoy ahora situado en una ciudad que es la ciudad de La Plata, que es parte de una utopía, que es la utopía moderna y cientificista en materia arquitectónica. Es una ciudad como Brasilia, también que fue en el siglo XX, fundada a través, primero se hizo un plano, y se hizo este plano, un cuadrado perfecto, con la idea de poder domesticar la naturaleza y las fuerzas naturales. De modo tal que empezó a operar sobre la ciudadanía, sobre nuestras subjetividades, un gran olvido. Ese olvido es nada más ni nada menos que ese cuadrado que estaba puesto sobre una cuenca hídrica. Yo, en el 2013, fui uno de los inundados en la ciudad de La Plata, porque en ese año hubo una gran inundación que arrasó la ciudad y llevó varias de las vidas de nuestros conciudadanos. Este olvido es un olvido que queremos rescatar en este proyecto, que es una investigación, pero al mismo tiempo fue y es una obra de teatro. Y fue una obra de teatro que fue parte de una actividad académica que es la investigación de la cultura del riesgo hídrico en la ciudad de La Plata. Esta investigación nos llevó a salirnos de ese cuadrado y pensar cómo operaban los cuerpos y los imaginarios y las percepciones en relación a ese hecho, a eso que arrasó la ciudad. Yo soy académico, soy doctor en comunicación, tengo distintos cargos y, y ocupo distintas posiciones en el mundo académico, y por otro lado soy actor y performer. Eran dos mundos que estaban separados, pero la inundación y este proyecto, que es un proyecto de la Universidad Nacional de La Plata y del CONICET, me permitió unir mundos. Entonces, la ponencia Paraíso, que es para nosotros encontrar a Beatriz, nos cuenta, nos cuenta esto también, la posibilidad de cambiar rutinas para poder transformarnos y poder pensar la investigación desde otro lugar, con una episteme otra, con unos modos otros de conocer y de interpelarnos y entreaprendernos. En ese sentido, cuando trabajamos sobre los imaginarios y las percepciones en relación a la inundación, nos propusimos en el plan ir por fuera del cuadrado a trabajar en un barrio que es la periferia de la ciudad, con jóvenes, una versión de Infierno de Dante. ¿Por qué una versión de Infierno de Dante? Porque era un texto que trabajábamos en el grupo de teatro, pero también porque teníamos una lectura barthiana de ese texto, una relectura que hace Barthes, Roland Barthes, de ese texto, tomando. ¿Se acuerdan cómo empieza, ¿no? El texto de Dante? En el medio del camino de la vida me encontré en una selva oscura, decir lo que era es cosa dura, tanto se amarga que poco lo es más la muerte. No sé bien decir cómo así entré, tan somnoliento estaba en aquel punto. Es ese medio de camino de la vida que dice Barthes, es un acontecimiento que a pesar de une, nos transforma. Esa transformación que nos sucede por un acontecimiento exógeno e inexorable. Pensamos que la inundación podía ser esa cisura, ese activo del dolor, esa posibilidad de entender a la inundación como un hecho que nos transforma la vida, ¿no?
Entonces, con esa hipótesis de trabajo fuimos al barrio. En principio lo que nos pasó es que ningún joven quiso participar. Segundo, éramos actores que habíamos salido del ámbito del teatro, no había escenario, no había institución, es decir, nuestra institucionalidad, que era actores en el teatro, se vio estallada cuando pudimos salir a la calle. Como investigadores ya no teníamos un texto sobre el cual trabajar, autores de referencias, sino que teníamos material viviente, la vida misma, la vida toda. Tercero, estábamos trabajando con organizaciones políticas situadas en un lugar que no era el edificio del laboratorio de la universidad. Todas estas transformaciones son las que permitieron hacer un pasaje, que es del cual hablamos en la ponencia, que es el pasaje del infierno a paraíso. La primera dificultad, como ya dije, fue que nuestros destinatarios primarios, originarios, hipotéticos, eran jóvenes. Y ningún joven fue a nuestra convocatoria. Pero sí había niños y niñas que nos iban acompañando por el barrio, llevando unos panfletos que habíamos hecho para convocar. Y esos niños y niñas eran los que estaban ahí y fueron quienes empezaron a participar del taller. Y por primera vez hicimos un taller destinado a las niñeces. Primer gran transformación. Y cuando empezamos a trabajar el texto de Dante, ¿no?, sumamente pensado desde la adultez, el cuentito que nos quedó junto con la lectura que hacían los propios niños de ese texto, nos quedó esta idea. Dante, que se enamora de Beatriz, cuando Beatriz muere y Dante queda en este mundo, lo que decide es ir al encuentro de Beatriz para decirle lo que le tenía que decir, y en ese ir a ese encuentro de Beatriz, como es un viaje imposible, porque Beatriz está muerta, decide escribir una obra y encontrarse en la obra con esa persona, con Beatriz. Y de allí surge la pregunta que fue el nodo de la investigación. ¿Qué es para nosotros encontrar a Beatriz? Y de este cuentito, que fue el prólogo de la obra, que fue la primera escena, surgen varias derivas. Porque la búsqueda de Beatriz es la búsqueda que hacen los devenires que tienen los propios niños y niñas con los cuales trabajamos esta obra de teatro. Y en ese ¿qué es para nosotros encontrar a Beatriz? Aparecieron varias cosas. En principio, que el teatro nos permite llegar y hacer concreto, real, un viaje imposible, un viaje soñado. Entonces hubo algunas escenas que se fueron transformando en viaje, como también hubo otras que se fueron transformando en documental, pero un documental con las propias percepciones sobre su propio territorio de los propios niños y niñas. Y en esa producción de escenas basadas en sus propias percepciones es que aparece el gran pasaje de esta investigación, obra, que es el pasaje del infierno a paraíso. ¿Por qué? Porque cuando buscábamos el dolor, el activo del dolor, cuando buscábamos el hecho traumático de la inundación en la percepción de las niñas, no nos aparecía nada de lo que nosotros buscábamos. De hecho, nos aparecía todo lo contrario. Cuando relataban la inundación, nos decían que se habían divertido, que habían tenido una oportunidad de estar solos con los primos, que habían podido salvar a unos chanchitos que estaban criando y que alguno se murió, pero en definitiva resucitó. Cuando veíamos que el hecho de la inundación no había sido tan relevante como sí en el sector de la clase media de adentro del cuadrado, porque las clases más vulnerables o la vida más vulnerables que llevan estas niñeces, habían tenido otros hechos de mayor envergadura. Demian decía, fue peor cuando se quemó mi casa y otras cuestiones.
Entonces fuimos sobre la realidad más material y más objetiva que podíamos percibir desde nuestro ojo adulto y le preguntábamos, por ejemplo, ¿cómo es su casa? ¿Cómo es su barrio? Y nosotros mirábamos, cuando mirábamos la casa, tal vez mirábamos pobreza, tal vez mirábamos carencia, pero ellos miraban otra cosa, abundancia, deseo, plenitud. Entonces las casas nunca eran poca cosa, las casas eran, yo tengo 10 sillas, 4 camas, hay un arco iris en el patio, hay una liebre que corre, es decir, desde la hipótesis estábamos trabajando con un sujeto de carencia y en el acto creativo eso se había transformado a nuestros ojos y en la acción creativa que nos permite trabajar en el teatro se había transformado en un sujeto, se habían transformado en sujetos de deseo, en sujetos de producción deseantes, en sujetos creativos. Y así decidimos cambiar y no hacer la hipotética versión de infierno, sino hacer una versión de paraíso, pensando el paraíso como este punto de llegada desde la cual el lenguaje teatral nos permitía arribar. Entonces, la obra también nos permitió transformarnos a nosotros, a nosotras y a nosotros como investigadores de la universidad. Primero porque trabajamos con otras textualidades y después básicamente porque nos permitimos cambiar nuestras hipótesis y también porque por primera vez en mi vida una obra de teatro fue una actividad cognitiva y fue un producto de conocimiento y fue aceptado por la universidad y fue aceptado por el CONICET como una investigación relevante para la ciudad. Y así como yo me pude transformar en el hacer teatro con niños y niñas, como investigador de la universidad, también los niños y las niñas de ese lugar pudieron percibir su barrio desde otro lugar, pudieron devenir en actores y tener una obra de teatro en el centro de la ciudad, en un teatro de verdad, y pudimos hacer una cooperativa que pudimos repartir el dinero fruto de su propio trabajo y tuvieron que asumir una responsabilidad que los signó para muchísimas otras cosas que individual y colectivamente se fueron produciendo en ese espacio por fuera ya de las aulas universitarias, como es un programa de radio, una murga, la organización una organización política que tomó como unos jóvenes políticos para trabajar en distintas cuestiones barriales, ¿no? De la acción comunitaria y colectiva. Y cada quien pudo y tuvo la oportunidad de transformar y transformarse distintas rutinas en pos de generar ese sueño, hacer ese sueño que teníamos de ser una obra de teatro en realidad. Entonces, nos preguntamos en esta apertura de este archivo, ¿no? ¿Qué fue para nosotros encontrar a Beatriz? Y Beatriz representa un poco todos estos viajes, todas estas transiciones, todas estas transformaciones que nos permite cuando nos podemos correr de las barreras disciplinares y cuando nos podemos vincular realmente al acto creativo sin la reproducción de rutinas atávicas que ya no nos corresponden, herencias de un modelo de universidad de conocimiento y de subjetividad de investigación que podemos y sabemos que queremos transformar. Así que esta ponencia tiene que ver con estos pasajes. El primero y principal de Infierno Dante, de la carencia, del sujeto de carencia, del sujeto de deseo, de la productividad deseante y de la investigación también asumiendo su lugar como acto creador. Nadie nos enseñó a hacer esto. Nadie nos enseñó a estar por fuera del laboratorio de investigación. Nadie nos enseñó a salirnos del teatro y trabajar en una unidad básica, en una plaza, al lado de una carnicería que todo el tiempo estaba cortando carne.
nadie nos enseñó a poder cambiar y transformar nuestras hipótesis. Sin embargo, es algo que se puede hacer. Y ese significado es algo que me pregunto cómo queda impreso en nuestras corporalidades, cómo queda impreso en las instituciones estas cuestiones. Y les comento que consideramos a la obra como una obra más en un número de muchas acciones, es decir, en un mar de multiplicidades que exceden a la obra como cosa, y en ese mar de multiplicidades aparecen nuevos proyectos. Y en este momento, con las mismas niñeces, queremos trabajar en otros contextos la multiplicación y la réplica de estos mecanismos de acción creativa en territorialidades que nos permiten desterritorializar rutinas que a veces nos encorsetan. Así que Paraíso es, como obra, fue esta mezcla de la vida cotidiana, la estética de la vida cotidiana, con el devenir en actores, con el viaje hacia donde queríamos ir, con esa preparación de vida, obra, viaje, que deriva también en la confección de un documental en la misma obra. Les dejo, para no ocupar todo el tiempo yo, con las escenas finales de Paraíso. Porque uno de los deseos de las niñas era ir al cine. Entonces decidimos también que la obra tenga una película hecho por ellas. Entonces también aparece su propia película. Y también fueron al cine a ver su propia película. Eso fue muy hermoso. Igual no lo decían desde la carencia, decían que habían ido al cine, pero estaban en la panza de la mamá, ¿no? Nunca se posicionaban desde la falta. Eso es algo que a mí particularmente, pero a nuestro grupo nos dio un gran aprendizaje. Así que me despido y les dejo con la escena final de la película Paraíso, donde hacen el recorrido del agua desde el lugar de donde más fluía hasta sus casas. Y con esto cierro esta grabación. Muchas gracias. Compartir.
Bueno, muchísimas gracias. La obra fue dirigida por Beatriz Catani, formaba parte del grupo de investigadores, y también codirigida por Juan Manuel Unzaga y bueno, Germán Retola, y hubo un otro equipo que después en la ponencia está, si quieren verla. Bueno, adiós, muchas gracias. ¿Está?